Amén. Entonces esto es importante entenderlo. Amén. Entonces hoy quiero compartir este tópico, el manto de autoridad y poder. Quiero hablarles sobre el manto. Mucho pueblo cristiano desconoce y no entiende lo que es el manto. ¿Cuántos han escuchado hablar del manto? Entonces, pero la gente no entiende qué es el manto. Amén. Y hoy vamos a entender con la ayuda del Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu de Dios, diga conmigo, hay libertad. Y Él puede moverse, y Él puede fluir, y Él puede enseñar. ¿Cuántos creen que donde está el Espíritu se puede enseñar el reino de Dios? Se puede con libertad enseñar el reino de Dios. Amén. Entonces mucha gente desconoce qué es el manto. Ha escuchado hablar del manto, desconoce lo que es el manto. Muchas religiones no hablan del manto, pero Jesucristo no solo habló del manto, sino que impartió el manto. Voy a decir esto: Jesucristo no solo habló del manto, sino que impartió el manto. Amén, ¿estás aquí? Entonces, ¿qué es el manto? Diga conmigo, ¿qué es el manto? Vamos a preguntarle al cielo, ¿qué es el manto? Para que fluya revelación, para que fluya el Espíritu de Dios y le active a usted esos ojos del entendimiento, para que nosotros podamos comprender la voluntad de Dios. Entonces, la palabra manto es la palabra griega klamus, que se traduce manto, y se trataba de un manto corto que llevaban. Escuche esto, en los tiempos de Jesús, cuando estaba en la tierra, porque los tiempos de Jesús son todos, pero en los tiempos que Jesús caminaba en la tierra, así, iniciando su obra, esto era muy fácil de entender. Por eso los primeros discípulos les fue muy fácil entender todo acerca del manto, porque era muy común eso. Pero ahora usted no ve a los presidentes cargar ningún manto, ni a los reyes de la tierra los ve cargar manto. ¿Sí o no? Pero en los tiempos que Jesús caminaba en la tierra, las personas de autoridad, de gobierno, de realeza, emperadores, cargaban manto y usaban manto, porque era muy común. Entonces, para los discípulos era muy fácil entender lo que significaba el manto, pero para esta generación de hoy le es difícil, porque no entiende esa cultura. Ve la realeza, ya no ve la realeza con ese manto, ya ni las cómicas salen los cómics con manto. Ya hasta la Mujer Maravilla ya dejó de usar manto. Superman ya dejó de usar manto. Aleluya. ¿Por qué? Porque el diablo ha tratado de esconder las cosas que tienen una representación o un significado en el ámbito espiritual. Entonces, en los tiempos de Jesús, ese manto era representativo. Entonces, emperadores, reyes, magistrados, oficiales de ejército y mucha gente con puestos de poder y autoridad usaba ese manto. Personas de autoridad usaban ese manto. Entonces, escuche esto, hay dos palabras que están relacionadas al manto y lo vamos a ver a través de la Escritura: autoridad y poder. Diga conmigo, autoridad y poder. Hay dos cosas que están relacionadas a este manto, y es autoridad y es poder. Las personas que cargaban este manto tenían autoridad y tenían poder. Tienen autoridad y tienen poder. Por ejemplo, hoy día no vemos el manto del presidente, pero el manto tiene el presidente tiene una investidura que tiene autoridad y poder. O sea que autoridad, él manda hacer algo y tiene el poder para que se haga. ¿Qué implica el poder? Todos los recursos económicos. ¿Qué implica el poder? Todas las capacidades, los recursos económicos, recursos humanos, disponibilidad. Tiene poder para que algo se lleve a cabo. Entonces, una persona puede estar autorizada pero no poseer ese poder. ¿Comprende esto? Entonces, podemos ver aquí que el manto representa autoridad, o la autoridad que quien lo usa o lo carga. Diga conmigo, el manto representa autoridad. Amén.
El manto es lo que representa autoridad, y esto tenemos que entenderlo, porque el manto que Jesús nos ha delegado, tenemos que entender lo que posee y cuán importante es tenerlo en nuestras vidas. Vamos al libro de Mateo 14:36. Entonces, el manto representa autoridad, o la autoridad de quien carga ese manto. La autoridad está en el manto. Escuche esto, la autoridad está en el manto, y es el manto donde Dios deposita su poder. Amén. La autoridad está en el manto, y es en el manto donde Dios deposita ese poder. Entonces, Mateo 14, ¿está proyectado? Sí, a gloria a Dios. Mateo 14:36. ¿Qué dice así? Vamos a leerlo todo. 1, 2 y 3. Amén. Escuche, la gente le rogaba a Jesús que le dejara tocar el borde del manto que él cargaba. Escuche, la gente no quería tocarle la mano a Jesús, quería tocar el manto. ¿Y qué ocurría con aquellos que tocaban el manto? Dígalo, léalo por favor, la palabra tiene poder. Ajá. Todos los que tocaban el manto de Jesús quedaban sanos. Amén. Diga conmigo, todos los que tocaron el manto de Jesús quedaron sanos. ¿Por qué? Porque en el manto que Jesús cargaba estaba el poder y la autoridad del Dios vivo. Escuchen lo que le voy a decir. La Biblia dice que Dios ha establecido toda autoridad en la tierra. Amén. Que Dios pone reyes y quita reyes. Dios pone reyes y quita reyes. ¿Esto qué quiere decir? Amén. Que toda autoridad en la tierra, toda persona de autoridad en la tierra, de puestos de autoridad, Dios los estableció y les dio un manto que tiene autoridad. Usted debe entender este principio de autoridad que se rige en la tierra. Amén. Pero no todo manto carga el poder de Dios. Porque usted no ve a los presidentes que no son ministros de Dios, o cristianos o creyentes de Jesucristo, liberando, sanando enfermos. No los ve, ¿verdad? Usted no ve a un dueño de una empresa, a un gerente de una empresa, a un diputado, a un gobernador que está orando por los enfermos para que sanen. Pero eso no quiere decir que Dios no los estableció como autoridad y que ellos cargan un manto, una investidura de autoridad. Pero el manto que ellos cargan es de autoridad, pero no posee el poder de Dios para sanar enfermos, para liberar enfermos. Amén. Y usted debe comprender esto, porque mucho pueblo de Dios ha caído en maldición por no discernir el diseño, o por no discernir lo que Dios establece en la tierra. Entonces, el manto carga el poder de Dios para hacer ¿qué? Las obras de Dios. Y Dios le da a los reyes y sacerdotes un manto para hacer ¿qué? Un trabajo. Diga conmigo, para hacer un trabajo. Entonces, hay mantos que tienen autoridad, pero no tienen el poder de Dios aquí en la tierra. Ya vimos reyes, presidentes, comandantes. Ellos tienen una autoridad dada por Dios, un lugar, una investidura, pero no poseen el poder de Dios para sanar ni para liberar. Amén. Entonces, la diferencia con nosotros, con los creyentes, es que poseemos un manto que es ¿para qué? Para liberar, para sanar, que da autoridad y poder. Diga conmigo, autoridad y poder. Entonces vamos al libro de Lucas 9:1-6. Esto es muy importante, anótelo, léalo, repáselo y que se le revele. Amén. Y habiendo reunido
Perdón, en Lucas 9 del 1 al 6 dije, ¿verdad? Muy bien, deme un amén si lo tiene. Esto es muy importante. Esto es muy importante que usted lo lea y que lo reciba, que lo capte en el ámbito espiritual. Entonces dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Cuando usted ve en la Biblia, les dio poder y autoridad, les dio un manto. Amén. Manto significa poder y autoridad. Y dice, y habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió, diga conmigo, y los envió, dígalo de nuevo, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no temáis nada, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, o sea, 2 mantos, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies y en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Amén, está aquí. Diga conmigo, poder y autoridad. ¿Qué les dio Jesús? Dígalo fuerte, ¿qué les dio Jesús? O sea, esto es un manto. Amén. Les dio Jesús. ¿Y cuándo les dio Jesús este manto? Cuando los envió. Diga conmigo, cuando los envió. Dígalo de nuevo, y los envió. Porque esto es bien importante. El manto solo viene cuando alguien te envía, pero no cuando tú te autoenvías. Esto es bien importante. Dice, y Jesús los envió a sus discípulos con poder y con autoridad. Amén. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué Jesús le dio ese poder y esa autoridad a los discípulos? ¿Para qué se lo dio? Para, diga conmigo, predicar el evangelio, para sanar toda enfermedad, para liberar a los endemoniados. Porque ese manto de poder y de autoridad, dice, es para que tenga poder y autoridad sobre los demonios. Amén. Es un manto de poder y autoridad sobre los demonios y para sanar a los enfermos. O sea que toda opresión demoníaca, escuche esto, o todos demonios operando en nuestras vidas o en nuestros territorios, están bajo nuestra autoridad. Bajo nuestra autoridad. Por eso el manto. ¿Por qué es el manto? Porque el manto nos da poder para sanar a los enfermos y nos da poder sobre los demonios y echarlos fuera y liberar a toda persona oprimida por el diablo. Amén. Diga conmigo, el manto. ¿Para qué es dado ese manto? ¿Por qué Jesús nos da ese manto a nosotros? Nos los da para hacer ¿qué? Para que hacer camino al regreso de Jesús. ¿Cuántos saben que Jesús regresa a la tierra? Jesús regresa y viene pronto, porque le dio 2000 años para que el impío gobernara. El Padre le dio 2000 años para que el impío, ¿quién es el impío? Para que el impío gobernara. El impío es una persona impía es aquel que no practica los principios de Dios. Porque en la tierra está gobernando gente que no cree en Dios, que no practica sus leyes, que no practica sus principios. Eso está establecido en la Biblia, que ellos gobernarían 2000 años y le queda poco tiempo al impío para gobernar en la tierra. Por eso Satanás está matando, está destruyendo y está robando todo lo que pueda, porque le queda poco tiempo. Así que la señal, cuando le queda poco tiempo de gobernar en la tierra, porque él va a ser atado por 1000 años, es que él va a matar gente, va a destruir gente, va a robar gente. Y usted verá que esto se va a intensificar
se va a intensificar con terremotos, con temblores, con guerra, con una serie de cosas. Se va a intensificar porque recuerde esto, que lo que más ama a Dios son las almas, las personas. Lo que más ama a Dios es a usted, a mí y a la gente que está afuera. Entonces, cada vez que el diablo destruye gente, golpea el corazón de Dios. Cada vez que el diablo lleva gente con él al infierno, golpea el corazón de Dios. Amén, ¿está aquí? Por eso Jesús lloró cuando vio que Lázaro había muerto. Lázaro no estaba listo para morir. ¿Y qué hizo Jesús? Lo resucitó y lo preparó para la muerte. ¿Comprendes esto? Y dice la Biblia que Jesús lloró frente a la tumba. Y lloró porque Lázaro había muerto. Y lloró porque Lázaro no estaba listo para morir. Así que cuando la gente muere sin estar lista para morir, Dios llora y le duele. Entonces usted va a ver que esto se va a intensificar porque queda muy poco tiempo de gobierno del impío, que es gobernado por Satanás en la tierra. Y él va a tratar de destruir. Así que eso va a ir en aumento porque va a tratar de destruir, ¿comprende? Entonces, le digo esto para que usted entienda la necesidad de hacer las cosas a la manera de Jesús. Le voy a enseñar hoy la necesidad de hacer las cosas a la manera de Jesús. Usted va a encontrar mucha gente que quiere hacer las cosas diferente a Jesús, pero usted tiene que asegurarse de caminar con un manto de autoridad, porque si usted no tiene autoridad sobre los demonios y para sanar a los enfermos, usted no podrá cumplir con la obra de Cristo, con el mandato de Jesús, que es ir y hacer discípulos en las naciones. Hay una urgencia en el mundo de discipular. ¿Por qué discipular? Porque ningún ser humano puede cambiar si no es discipulado. El discipulado es el proceso de cambiarle la mentalidad al ser humano para que piense como Dios, para que piense como Jesús. ¿Comprende esto? Eso es el discipulado. Para ser imagen y semejanza de Dios, que fue la intención original de Dios en Génesis cuando creó al hombre. Amén. ¿Cuántos me dan un amén? Eso es el discipulado. Entonces, nadie puede discipular si no tiene autoridad. ¿Por qué? Porque los demonios no se discipulan, se echa fuera. Usted no puede discipular un demonio. Un demonio es un ángel caído que está destinado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte eterna. Entonces los demonios no se pueden discipular, se discipula al hombre y a la mujer de Dios. Entonces por eso el manto de autoridad es donde Dios deposita el poder para echar fuera los demonios. ¿Está aquí? Y los que menos quieren ser discipulados son los demonios. Y nosotros no discipulamos demonios sino a la gente. Cambiamos la mente de ellos. ¿Para qué? Para que ellos sean como Dios, imagen y semejanza de Dios, y el propósito de Dios se cumpla. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Entonces, diga conmigo: manto, poder y autoridad. Vamos a aprender más. Mateo 21 del 7 al 8. Mateo 21 del 7 al 8. Me da un amén fuerte eso, gloria a Dios, eso, así mismo me gustó ese amén con fuerza. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos. ¿Qué pusieron sobre el asna y el pollino? Y él se sentó encima del asna, pero encima de los mantos de los discípulos. Y lea esto conmigo: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Vamos a leer esto de nuevo, porque este texto es muy, pero muy especial. Escucha esto. Jesús le dice a los discípulos:
vayan a esa ciudad que se ve allí. Entren a esa ciudad y van a encontrar un pollino y un burrito y una burrita. Amén. Tráiganmela. Y ellos le dijeron, ¿y si no, el dueño nos pregunta para dónde la llevamos? Y lo que pasa es que ellos todavía no se le había revelado la autoridad que cargaban. Y Jesús le dijo, dígale que el Señor la necesita. Amén, ¿estás aquí? Así que no te enojes si te mandan a buscar algo que tú tengas en tu casa. Si a ti te dicen, el Señor lo necesita, mejor que lo suelte. Y en estos tiempos no hay pollino, hay carros. No hay burrito, ni hay burrita, hay carros. Así que cuando usted necesita un carro para movilizar almas, búsquelo, pídalo. Y si usted tiene, pastor, y si me dicen por qué, con qué autoridad, díganle que yo les dije. Eso fue lo que hizo Jesús. Eso fue lo que hizo Jesús, porque eso es el manto. ¿Comprende esto? Entonces, ¿por qué? Porque Jesús tenía que ir a un lugar. Y escuche esto es importante que usted lo entienda. Y dice que trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos, ¿qué le pusieron? Sus mantos. Esto es muy revelador, solo con esto predicamos. Escuche esto, los discípulos primero, el liderazgo primero puso su manto. Y luego él se sentó encima. Y luego la multitud que había creído en Jesús. Luego la multitud que había creído en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dijo esto: todo el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también. O sea que toda persona que cree en Jesús carga un manto de poder y de autoridad. ¿Estás aquí? Esto está poderoso. Amén. Y dice, hasta que se me encendió el cogote, las ascuas de fuego de mis enemigos. Aleluya. Voy a leerlo. Y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos, su poder y su autoridad en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. O sea que había gente que no creía, que no tenía autoridad y poder, pero comenzaron a imitar lo que hacían y cortaron ramas y las comenzaron a tender en el camino para que Jesús entrara. Y Jesús iba a entrar a Jerusalén. Y dice que cuando Jesús comenzó a entrar, esto era profético, 100% profético. Esa entrada había sido profetizada en el Antiguo Testamento y se tenía que cumplir. Entonces dice que cuando Jesús entró, dice que las multitudes comenzaron a decir: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa tender el manto? Tender el manto significa que cuando nosotros, mire esto, primero los discípulos, diga conmigo, primero los discípulos, esto representa liderazgo. O sea que el liderazgo es el primero en entender su manto. Amén. ¿Qué quiere decir? Que es un liderazgo y una multitud de gente que entiende que el manto que posee, escúchame lo que le voy a decir, que el manto que posee no es suyo, que el manto que posee es de Dios y que lo usamos para abrir camino a Jesús. Ese manto, y esto el pueblo de Dios tiene que estar clarito, ese manto que tiene liderazgo, que tienen los que creen, que tienen las multitudes que creen, debe ser usado para abrir camino al regreso de Jesús. Y ellos comenzaron a extender el camino
para montarlo en el pollino, para emprender un viaje. Y todos los demás, dice que ellos no regaban el manto por todos lados. ¿A dónde lo colocaban? En el camino. ¿A dónde colocaban el manto? ¿Por qué? Porque el manto tiene poder y autoridad para abrir caminos donde no hay caminos. El manto tiene poder y autoridad para hacer cosas que no podías hacer antes. El manto tiene poder y autoridad porque en ese manto Dios te dio poder y autoridad para ensanchar el reino. Te dio poder y autoridad para establecer el reino. Te dio poder y autoridad para que la palabra se predique. Te dio poder y autoridad para que aumente la predicación de la palabra, el conocimiento de la palabra en la tierra, donde Dios te dio ese poder y esa autoridad. Esto hay que entenderlo, iglesia. Porque mire, eran multitudes que cargaban manto, multitudes. ¿Por qué? Porque entre más cargamos el manto, más poder hay en la tierra para abrir más camino al rey que se avecina. Y usted debe entender por eso que es el poder y la autoridad. Amén. Entonces ese manto carga ese poder y esa autoridad para abrir caminos a Jesús. Amén. Para su regreso. Entonces, mire que hasta los que no creían, pues, hasta los que no, perdón, gracias Espíritu Santo. Me acaba de corregir el Espíritu Santo y si me corrigió, corrijo. Los que no tenían mantos fueron los que cortaron ramas, pero ellos creían. Y el Espíritu me habla de esta gente que no tenían manto, pero que ellos creían y ellos comenzaron a cortar las ramas. Es gente que tal vez no ha sido enviada, gente que no ha sido autorizada, pero que Dios los va a legalizar porque ellos están cortando y abriendo caminos para el Señor. ¿Comprendes esto? Siento la presencia de Dios. Ellos no cargaban manto, pero querían manto. Y ellos trabajaron con sus manos para abrirle camino al Señor. Aleluya. ¿Cuántos están aquí? ¿Esto qué quiere decir? Que hay gente que está abriendo caminos al Señor para el evangelio en anonimato, que hay gente que está poniendo el camino, que está construyendo caminos para que la palabra entre, gente que está construyendo caminos, gente que no es conocida, que está en anonimato, pero que pronto saldrán a la luz porque Dios los va a hacer público, porque en el secreto han estado orando, han estado intercediendo, han estado sembrando, han estado salvando almas. Pero ellos en el secreto han hecho esa labor, pero pronto Dios les va a reconocer manto. ¿Comprendes esto? Amén. Así hay mucha gente. Escuche, si los discípulos, si las multitudes que poseían manto eran muchos, gente que no posee manto también son muchos, pero que han trabajado con sus manos para abrirle camino a Jesús, para hacer su obra. Amén. Y que Dios hará público su labor. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Entonces, es importante entender esto. ¿Por qué es el manto? Representa poder y autoridad. Porque hay gente que no entiende que aunque haya estado haciendo la obra del Señor, cuando Dios los trae a conectarse a esta casa, los trae para darle manto de poder y autoridad por la labor que han estado haciendo en secreto. La gente no entiende esto. Y no es que esa gente no estaba trabajando, estaban trabajando con sus manos. Esto es lo que representa esto. Y que el Señor reconoció su labor ese día. Amén. Juan 18:36. Ya conmigo, manto, autoridad y poder. Ahora escucha esto, el manto que nosotros poseemos es un manto para abrir camino al Señor. O sea, lo usamos para abrir camino al Señor. La Biblia dice que cuando Elías usaba el manto y golpeaba las aguas, y las aguas se abrían, se separaban. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Amén.
Él usaba y golpeaba las aguas y ocurrían los milagros. En el manto está el poder para hacer milagros. Y el manto solo se recibe cuando tú eres enviado. ¿Comprendes esto? Cuando las multitudes son enviadas, el manto se recibe. Amén. Entonces, dice la Biblia que respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Yo tenía un texto, yo no sé si lo anoté, Yamir, pero quiero montar antes de este. Dice la Biblia que cuando Jesús le quitaron sus ropas, a Jesús le pusieron una corona de espinas y los soldados le pusieron un manto. ¿Se acuerda de esto? Está en Mateo 21, por allá. Le pusieron un manto a Jesús. ¿Ustedes se acuerdan de esto? Bueno, los soldados estaban burlándose de Jesús. La razón por la cual los soldados se burlaban de Jesús, escuche esto: Jesús hizo milagros, Jesús hizo prodigios, Jesús hizo señales, maravillas, resucitó muertos, alimentó miles de personas. Pero cuando llegó el tiempo establecido por Dios, la Biblia dice que tomaron preso a Jesús. ¿Se acuerda de esto? Lo tomaron preso. Iba hacia la cruz del Calvario. Entonces Pilato y todos los gobernantes estaban desesperados y creían, los soldados, el pueblo, aún las mismas multitudes que pusieron las ramas, eran las multitudes que después en la plaza proclamaron: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Fueron los mismos, dice la Biblia. ¿Y por qué? Dice la Escritura que Pilato y todos estos gobernantes estaban esperando que Jesús usara su poder, el mismo poder que había visto, el mismo poder que había usado, el mismo poder para hacer milagros, prodigios, señales, para hacer descender fuego del cielo. Ellos esperaban que usara el mismo poder. Pero había una diferencia, que el tiempo establecido por Dios había llegado a la tierra y Jesús ya no podía usar su poder. No es que no tenía poder, sino que no lo iba a usar. Entonces comenzaron a decir: pero si tú eres rey, ¿por qué no te defiendes? ¿Por qué, si tú tienes tanto poder, por qué no rompes las cadenas? ¿Por qué no te liberas a ti mismo? Le decían: sálvate a ti mismo. Si salvaste a tanta gente, ¿por qué no te puedes salvar ahora tú? ¿Se acuerdan de esto cuando se lo gritaban a Jesús? En la cruz se lo gritaron: Jesús, rey de los judíos, sálvate a ti mismo, porque él había salvado a mucha gente. Y dice la Biblia que cuando Jesús estaba ahí en la plaza, le pusieron una corona de espinas y le pusieron un manto. ¿Comprendes esto? Ellos entendían lo que representaba el manto. Hicieron un acto profético y le pusieron el manto y se comenzaron a burlar de él. ¿A dónde está tu autoridad y tu poder que tenías antes? Ahora nosotros te coronamos y te ponemos un manto de poder y de autoridad. Y era burla, esto era burla. ¿Por qué no usas ahora tu poder y tu autoridad para liberarte? Entonces Jesús no lo usó y la respuesta de Jesús fue Mateo 21, 7, 8. Perdón, Juan 18, 36. La razón por la cual Jesús no usó su manto de poder y autoridad, porque esto usted lo tiene que entender, fue esta. Vamos a leerlo todo, 1, 2 y 3. Jesús tenía multitudes de gente, no tenía 20,000 soldados, tenía miles de gente a favor de él, seguidores, su gente. Entonces, cuando a Jesús le están atacando para que él use ese poder y esa autoridad que él manifestó, porque lo manifestó, entonces Jesús dijo: mi reino no es de aquí. Y esto es lo que usted tiene que entender, el manto de autoridad y de poder. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores, amén, ¿estás aquí? Mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos.
pero mi reino no es de aquí. Lo que está diciendo Jesús es que yo no uso mi manto, mi autoridad y mi poder para establecer un reino terrenal, sino un reino espiritual. Amén, ¿estás aquí? Lo que está diciendo Jesús es que yo no uso mi poder y mi autoridad para hacer cosas terrenales o para complacer a gente terrenal. Porque la gente terrenal quería que Jesús manifestara su poder. La gente terrenal quería que Jesús le hablara al demonio. Es que eso había sido tan emocionante que Jesús caminaba por las calles y los demonios le decían: maestro, ¿por qué me atormenta? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso había llegado a los oídos de los grandes, que ellos querían ver que Jesús hiciera lo mismo. Pero Jesús le dijo: mi reino no es de aquí, no es de esta tierra. Por eso no le he dado la orden a mis servidores que me liberen. ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir lo establecido por Dios. ¿Comprendes esto? Se tenía que cumplir lo establecido, que Cristo tenía que morir en la cruz del Calvario, porque ahí iba a clavar, dice Gálatas 3:13, toda la maldición tuya y mía y de la humanidad. Cristo tenía que ir a la cruz, porque ahí, cuando Él moría como Cordero inmolado de Dios, la maldición que nos había acechado a nosotros iba a ser clavada en la cruz. Y por eso Él dijo: mi reino no es de este mundo, y por eso mis servidores no van a pelear por mí. Amén. Diga conmigo: el manto de poder y autoridad es para establecer el reino de Dios. ¿Qué pasa si Jesús hubiera llamado a los seguidores para que lo defendieran? A los servidores, perdón, porque los seguidores no defienden, pero los servidores sí. Amén, ¿estás aquí? Entonces escucha esto. ¿Por qué Jesús no los llamó? Porque Jesús dijo: yo no vine a establecer un reino humano, un reino temporal. Yo vine a establecer un reino eterno, y lo voy a establecer yendo a la cruz del Calvario. Yendo en la cruz del Calvario, ahí voy a establecer mi reino. ¿Comprendes esto? Entonces, por eso Jesús no lo hizo. Y usted debe comprender esto. Entonces, no usó su manto de poder y autoridad. Hay cosas por las cuales no debemos usar el manto de poder y de autoridad. Es para usarlo para establecer el reino de Dios. Amén. Dile al que está al lado: vamos a alinear nuestra vida a Dios. Entonces, el manto de poder y autoridad vino a salvar. ¿Para qué se usa? Para salvar, para liberar y para sanar. Amén. Escuchen lo que le voy a decir: no hay ningún manto en la tierra, ningún manto en la tierra que posea el poder de Dios. Autoridad sí, pero poder de Dios no. No hay ningún manto que Dios le haya dado poder para sanar a los enfermos. No hay ningún manto que Dios le haya dado poder para liberar a los cautivos. No hay ningún manto que Dios le haya dado poder en la tierra que no sea un manto ministerial que Dios le haya dado poder para deshacer las obras del diablo. Y esto es lo primero que usted tiene que entender. Amén. Que solo el manto que Jesús nos dio a través de ser enviados es el que nos da a nosotros el poder de Dios para transformar vidas, para transformar gente, para transformar mente, para transformar corazones. Amén. Porque es un reino espiritual que se manifiesta en lo natural. Entonces, vamos a ver Mateo 9, 20, 21. Eso es el manto. ¿Por qué le enseño esto? Porque la gente no lo entiende y a veces queremos movernos a nuestra manera. Mateo 9, 20, 21. 1, 2, 3, léalo el pueblo.
¿Cuántos se gozan? Dice, había una mujer que estaba enferma de flujo de sangre desde hacía ¿cuánto? 12 años. Diga conmigo, 12 años. Y ella se acercó a Jesús, porque la gente de ese tiempo, como le dije al principio, tenía revelación de lo que significaba el manto. En ese tiempo se vivía. Ya hoy día ni en Israel se ve gente usando manto. ¿Comprende esto? Porque la Biblia no habla de un manto natural, habla de un manto que no se ve, espiritual, de poder y de autoridad. Porque las cosas de este mundo pasan de moda, son pasajeras, pero las eternas no cambian. Porque Dios no cambia. Dice la Biblia que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Las cosas de este mundo son pasajeras, cambian de moda, pero las cosas de Dios son eternas. Las espirituales, las invisibles, permanecen para siempre de Dios. Amén. Entonces dice que esta mujer estaba enferma hacía 12 años. Esta mujer había escuchado de Jesús. Y yo declaro que se le va a levantar una generación en Chiriquí con revelación del poder y de autoridad de Dios. Yo profetizo que se levanta una generación en Chiriquí que va a honrar el manto, que va a creer en el manto, que se le va a revelar de parte de Dios lo que es el manto, el poder y la autoridad de Dios. Amén, ¿estás aquí? Entonces, y aquí una mujer enferma de 12 años. Esa mujer, imagínense, médico, gastaba dinero, iba al médico y no podía cambiar. Se le había acabado el dinero. Y escuchó que Jesús había llegado a su ciudad y que Jesús estaba caminando en las calles. Las multitudes le seguían. Entonces ella pensó, si yo toco el manto. Ella no dijo, si yo toco a Jesús. ¿Comprendes esto? Ella dijo, si yo toco el manto, porque ella tenía revelación de lo que era el manto. Y ella dijo, si yo toco el manto, y el otro domingo voy a predicar cómo se toca el manto. Voy a predicar cómo se toca el manto. Lo que te puedo enseñar hoy es que el manto solo se toca por fe. A esta mujer nadie le fue a decir ni a enseñar lo que usted está aprendiendo hoy. Mire, porque en aquellos tiempos, imagínense, las mujeres no podían ni siquiera aprender con los hombres. Así que ella no era una discípula de Jesús, después se volvió una discípula de Jesús. Pero a ella nadie fue a decirle, hey, el manto carga el poder de Dios para sanar y para liberar. Nadie. O sea que esta mujer era una mujer de fe. Diga conmigo, una mujer de fe. Como hay hombres de fe. Porque ese hombre que se trepó en el árbol para ver lo que Jesús hacía, era un hombre de fe. Y Jesús lo miró y le dijo, hoy quiero pasar en tu casa. Y quedó, wow. ¿Y cómo supo Jesús que yo estaba trepado en el árbol? Porque Jesús es atraído por hombres y mujeres de fe. Entonces Jesús le dijo, hoy voy a pasar en tu casa. ¡Wow! ¿Comprendes esto? Hay una revolución de Jesús. Y esta mujer tenía fe. Y creía en Jesús, creía en el manto, creía en la palabra, creía en Elías. Porque cuando usted va al Antiguo Testamento, el que más habla del manto era Elías. Dice la Biblia que cuando Eliseo recibió el manto, Elías pasó y le dijo a Eliseo, le dijo, sígueme. Y Eliseo, escuche esto, porque el manto solo se recibe por revelación e instrucción. Diga conmigo, revelación e instrucción. Diga conmigo, revelación e instrucción. Escucha esto, el manto se recibe por revelación e instrucción. Elías le dio una instrucción a Eliseo. Y más adelante de la historia, vemos a Eliseo
que Elías le dice a Eliseo: ¿qué tú quieres? Y Elías le dijo: que yo reciba el doble de tu manto. Le dice: que yo reciba el doble de tu manto. O sea, yo quiero hacer el doble de milagros, quiero cargar el doble de poder. Y Elías le dijo: si tú me ves cuando yo me voy, yo te doy mi manto. O sea, lo que Elías le está diciendo es que si estás conmigo hasta el final, vas a recibir mi manto. ¿Comprendes esto? Diga conmigo: manto de autoridad y poder. Entonces esta mujer del flujo de sangre, escucha esto, no es que Dios se demore, es que Dios trata con nosotros. Porque el que da el manto de poder y autoridad es Dios, y Él decide cuándo darlo. Él nunca te lo da cuando tú quieres. Él te dice a ti cuál es el camino que debes recorrer para dar tu manto. Es bíblico, para dar tu manto. ¿Comprendes este manto carga el poder y autoridad. Ahora, cuando Dios le da un manto de poder y autoridad a una persona, ese manto es el que nos cambia a nosotros. Ese manto es el que nos transforma a nosotros. Ese manto es el que nos hace personas diferentes. Ese manto es el que nos transiciona. Ese manto es el que nos lleva a otra cosa. Ese manto es el que nos lleva a otros niveles. Ese manto es el que abre puertas. Ese manto es el que nos hace hablar bonito. Ese manto es el que oramos por los enfermos y ellos sanan. Ese manto es el que nos libera de los demonios. Ese manto es el que nos echa fuera a Jezabel de la casa, al diablo de la casa. Ese manto. Por eso yo debo querer ese manto. El pueblo de Dios debe anhelar ese manto. El pueblo está anhelando un puesto político. El pueblo está anhelando un puesto allá empresarial, un puesto en el gobierno, un puesto en la empresa. Eso está bien, anhélalo. Jesús dijo esto, que los hijos del diablo eran más ágiles que los hijos de luz. Pero dile que hasta por eso es hasta hoy. Porque el reino vino a David, donde yo vivo, donde yo estoy, y se encontró conmigo, y eso nos va a cambiar. ¿De qué sirve que usted cargue una autoridad pero no tiene el poder de Dios? Por eso usted ve todo lo que vemos en el mundo hoy en autoridad, en figuras de autoridad, porque cargan autoridad pero no tienen el poder de Dios. Y por eso Dios dice que Él nos quiere dar a nosotros, a su pueblo, el poder. Porque el poder es el que transforma, el que cambia. Amén. Entonces Dios quiere que te quedes con el manto que tienes, pero que también anheles el manto de autoridad y poder. ¿Comprende? Esta mujer que había gastado plata y de repente Jesús ora y para el flujo de sangre. 12 años esa mujer usando toallas sanitarias todos los días. ¿Sí? Si la Biblia dice que el flujo de sangre era permanente. Hombres, tápense los oídos porque como que las mujeres piensan que los hombres no saben eso. ¿Sí o no? Imagínense si 5 días es molestoso. Ahora esa mujer cargando todos los días el periodo con flujo de sangre por 12 años. Llegó el poder de Dios, la sana, la libera, y esa mujer tenía dinero, tenía posición, pero ese día ella dijo: yo quiero de ese manto. ¿Por qué? Porque yo quiero cargar ese manto. Porque cuando ese manto tú lo cargas, ese flujo no regresará jamás. El flujo, di conmigo, el flujo no regresa. ¿Por qué no regresa? Porque tú cargas el manto de poder y autoridad. Dile, nosotros somos más sagaces que los hijos del diablo. Porque hay algo que Dios nos ha dado y que tenemos que ser inteligentes. Diga, tenemos que ser inteligentes.
Tenemos que recibir lo que Dios nos está dando. Y toda puerta que se nos abra en la tierra también. ¿Para qué? Para mostrar el poder de Dios. Amén. ¿Estás aquí? ¿Qué dijo ella? Si yo toco tan solo el manto. Ella no quería tocar a Jesús, sino el manto que cargaba Jesús. Ahora escuche esto. ¿Por qué le digo esto? Porque Jesús, está bien, era Dios, pero estamos hablando de Jesús hombre. ¿Está aquí? Y Jesús vino a enseñarnos que no es lo que nosotros somos como hombres o mujeres, sino lo que cargamos de Dios. Voy a decirlo ahora, no es lo que tú eres o lo que yo soy, sino lo que cargamos de Dios. ¿Estás aquí? ¿Entiendes esto? Jesús mismo, escuche, voy a poner a Jesús de ejemplo. Jesús mismo no se presentó a la gente como Jesús, como que yo soy. Tóquenme a mí. Jesús vino a enseñar que Él portaba un manto. Y no es que Jesús no sea importante. Voy a aclarar esto. Jesús es Dios. Pero Él vino a la tierra y se hizo como nosotros, hombres sin pecado, para mostrarnos que es posible para el hombre y la mujer una vida de poder en la tierra. Y Jesús no anduvo por ahí diciendo tóquenme a mí, dijo toquen el manto. Les enseñó dónde estaba el poder. Amén. Entonces, cuando esta mujer miró a Jesús, cuando vio que estaba ahí, cuando escuchó que estaba ahí, por eso usted tiene que ser entendido de Dios. Por eso escúcheme esto, para recibir un manto, para recibir el manto de Dios, se recibe por fe. Pero para recibir un manto de creyente es una cosa, de discípulo es otro. Hay que aprender a morir al yo. Hay que aprender a morir al yo. Y reconocer que no somos nosotros porque Jesús lo hizo, sino el manto que Dios le había dado. Por eso Jesús después dice, bueno, ahora envió a los 12 y los envió con poder y autoridad para deshacer las obras del diablo. O sea que puso ese manto sobre ellos, impartió ese poder, impartió ese manto sobre ellos para deshacer las obras del diablo. Amén. Entonces, ¿para qué no se debe usar ese manto? ¿Cómo no se debe usar el manto? Mire, le voy a decir algo. Toda persona en posición de autoridad, le voy a enseñar esto a todo el pueblo para que usted aprenda algo hoy. Ningún manto se toca porque Jesús no lo tocó. Y mire lo que enseñó Jesús en Mateo 23, 1, 7. Vamos a leerlos todos. Con esto estoy cerrando. Mateo 23, 1, 7. Y dice, ¿se acuerdan de los escribas y de los fariseos? Diga conmigo, escribas y fariseos. No se preocupen por esos niños hermosos. Usted solo ora, Espíritu Santo, ven a ellos. Y ya, seguimos. Amén. Porque dice la Biblia, dejad que los niños vengan a mí. Hay que dejar que los niños vengan a Jesús. Amén. Entonces, dice Mateo 23, 1, 7. Y entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, miren lo que habló Jesús a la gente y a sus discípulos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo, le voy a dar un secreto del manto. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. ¿Estás aquí? Te estoy dando un secreto de revelación de poder y autoridad. Más, dice Jesús, más no hagáis conforme a sus obras. Uy. Mira, te voy a empoderar con esto. Te voy a empoderar con esto porque tienes que ser sabio. El pueblo de Chiriquí se va a levantar y va a despertar con sabiduría divina. El pueblo creyente de Chiriquí se va a levantar con sabiduría divina.
y el orgullo religioso se va a ir. Mira lo que dice Jesús. Entonces habló Jesús a la gente y a los discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Aquí hay un principio de autoridad que Jesús mismo enseña y tú tienes que aprender a arrebatarlo. Así que todo lo que os digan los escribas y los fariseos, que persiguieron a Jesús, que atacaron a Jesús, que le pusieron cascaritas de guineo para que se resbalara, aleluya, Jesús se para y reconoce la autoridad de los escribas y los fariseos, el manto de ellos. Lo reconoce. Y los reconoce porque vienen de la cátedra de Moisés. Mira esto, Paul, poderoso. Y Jesús lo reconoce, su autoridad, reconoce su manto, reconoce el poder de los fariseos y de los escribas, y le dice a sus discípulos y al pueblo: todo lo que ellos digan, guárdalo. Principio de autoridad. Jesús le dice: todo lo que ellos digan, guárdelo. Primero reconoció que ellos venían de la cátedra de Moisés y que lo que ellos enseñaban era bueno. ¿Estás aquí? Y le dice: todo lo que ellos digan, guárdalo, guárdalo y hazlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Por qué? Escuche esto. Aquí hay dos cosas que usted tiene que aprender a reconocer en principio de autoridad y poder. Amén. Por eso el creyente tiene que leer la Biblia, porque el creyente tiene que entender lo que es autoridad y poder. Y más, el creyente tiene que aprender lo que es estar bajo autoridad. El reino de Dios solo se mueve con este principio: estar bajo autoridad. Ahí está el poder de Dios. Y Jesús mismo se lo enseña a sus discípulos y a las multitudes. Y le dicen: pero no hagan conforme a sus obras. ¿Estás aquí? ¿Qué son las obras? Los hechos, las cosas que yo hago. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que enseña bien, que habla bien, que enseña conforme a la ley de Moisés, conforme a la palabra de Dios, pero sus obras son diferentes. ¿Cuánto me da un amén? Amén. ¿Estás aquí? Jesús le dice: ojo, reconozco la autoridad de ellos, así que hagan lo que Él dice, pero no los imiten, porque ellos enseñan bien, pero no lo practican. Ellos enseñan bien, pero no los viven. ¿Comprendes esto? O sea, tú puedes tener el manto, puedes tener la autoridad, puedes enseñar la palabra y no vivirlo. ¿Y qué quiere decir eso, pastora? El cielo está diciendo: no sigan a esa persona, no la imiten, pero está reconociendo la autoridad. Amén. Porque el secreto más importante, escúchame esto, del manto, que ya no es secreto, porque el cielo lo está revelando, es que donde Dios pone el manto de autoridad, todo lo que esa autoridad te establece es para bendecir al que lo escucha y lo hace. Por eso dice la Biblia: sujetado a tus pastores, porque ellos velan por tu alma. ¿Comprendes el principio de autoridad y poder? Entonces, la única manera de yo accesar al manto es moviéndome por fe. Yo tengo que entender el principio del manto, tengo que entender el principio de autoridad, tengo que entender el principio de este manto y tengo que comprenderlo. ¿Entiendes esto? Para por fe accesar al poder de Dios. O sea,
No hay otra manera de accesar al poder de Dios, sino accesando al manto. Por esta mujer no dijo, yo necesito tocar, no dijo, necesito tocar la religión, necesito tocar al liderazgo, necesito tocar el edificio. Aunque la unción está aquí y está en los edificios, está en la ropa, en el pañuelo, y hace la obra, ¿estás aquí? El poder sale de un manto, se origina de un manto. ¿Estás aquí? Se origina de un manto. Entonces Jesús le dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Estás aquí? Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los. Dile al que está al lado, cuidado que lo que hace es para ser visto por los hombres. Pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus. Diga conmigo, flecos de los mantos. Diga conmigo, fleco. 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 Dígalo fuerte, flecos. ¿Qué es un fleco? ¿Conoce el fleco de trapear? O sea, lo que está diciendo Jesús, que el manto de ellos ya es un fleco. Se rompió. Yo debo guardar el manto. ¿Cómo? Que lo que yo enseño, yo debo practicarlo. Yo debo vivirlo, debo demostrarlo. Debo dar el ejemplo. Debo dar el ejemplo. Diga conmigo, debo dar el ejemplo. Debo dar el ejemplo. Esta es la razón por la cual en la visión no aprueba líderes que no den el ejemplo. No puedes ser un líder que no des el ejemplo. Puedes tener autoridad porque crees, puedes tener autoridad porque te enviaron, puedes tener autoridad por tu fe, pero si no das el ejemplo de lo que habla, tu manto se vuelve un fleco. Por eso no puedes ser un líder. Lo que enseñas, tienes que vivirlo. Porque si no, el manto se rasga y se vuelve un fleco. ¿Comprendes? Por eso la visión de Dios no permite que me convierta en un líder que le ponga carga a otro y yo no lo practique. Que le diga a otro que tiene que hacer y yo no lo hago. ¿Comprendes esto? ¿Por qué? Porque aunque cargue unción y autoridad, mis obras no son aprobadas en el cielo. Mis obras no son válidas en el cielo. ¿Estás aquí? Mis obras, dice la Biblia, a ver si alguien me ayuda. Dice la Biblia que recibiremos corona por nuestras obras. Dice la Biblia que seremos juzgados por nuestras obras. ¿Estás aquí, iglesia? La Biblia habla de nuestras obras, si son buenas o son malas. Ya conmigo, si son buenas o son malas. O sea que yo voy a ser juzgado por mis obras. Ya no vamos a ser juzgados por el pecado para muerte eterna. Ahora vamos a ser juzgados por nuestras obras, si son buenas o son malas. Ahora, ¿qué van a hacer esas obras que somos juzgados? Van a darnos una recompensa. No nos van a mandar al infierno, ya no podemos ir al infierno. Ya fuimos salvos por Cristo. Ya fuimos salvados por la fe en Jesús. Ya fuimos salvados por la fe en Jesús. Ya fuimos salvados por confesar a Jesucristo y creer en el corazón. Ya somos salvos. Ya somos salvos. Ya somos salvos por esa fe. Déselo fuerte. Somos salvos por esa fe.
Somos salvos por esa fe. Pero en el día del juicio final van a ver nuestras obras si fueron como los fariseos o fueron como Jesús. Y eso pues nos va a posicionar en el reino de Dios. Por eso Jesús dice: ¿de qué sirve el hombre ganar todo si pierde su alma? Porque el hombre, que no acumuléis tesoros en la tierra, sino acumúlalos en el cielo. O sea, esta es la manera de acumular tesoros en el cielo. Oiga, la vida aquí es pasajera. 50 años se van rápido, 30 años se van rápido. Gente que muere hoy a los 20 años se van rápido. 70 años se van ya rápido, en un abrir y cerrar de ojo. 100 se van rápido, en un abrir y cerrar de ojo. Yo me acuerdo cuando tenía 15, es como que lo sigo viviendo hoy. Y todavía no puedo creer que ya haya alcanzado esa edad que tengo. No lo puedo creer. ¿Cuándo ocurrió eso? No me di cuenta. O sea que la vida aquí se va en un abrir. Por eso acumula tesoro. ¿Por qué? Porque escucha esto. Ahorita que se acaba el reino del impío, bien, el mundo no se va a acabar. Eso no dice la Biblia. O sea, se termina el siglo. El fin de los siglos, dice la Biblia. Mateo 24 habla del fin de los siglos. Después vienen 1000 años en la tierra con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que durante 1000 años la tierra se regirá por los principios cristianos. Estamos a una vuelta de esquina de eso. La tierra se regirá por los principios cristianos. El gobierno, el banco, todo lo que existe en la tierra será por los principios cristianos. 1000 años. El diablo será atado 1000 años. Y toda la tierra estará en paz. Isaías 61, a favor de nosotros. Nosotros vamos a agarrar a los niños, vamos a agarrar a los jóvenes que no conocen la palabra. Y esto que se está haciendo, lo vamos a hacer por 1000 años. Después de 1000 años, Satanás será soltado por orden del Padre, dice la Biblia, para ver de nuevo, para venir a fregar la paciencia, a ver quién está firme en la palabra. Por un corto tiempo. Y después, entonces viene el fin del mundo, el infierno, el Hades, la muerte, Satanás y todo el falso profeta y todos los que estaban van al lago que arde con fuego y azufre por la eternidad. Y nosotros vamos al trono blanco, al juicio del trono blanco. ¿Qué va a ocurrir ahí? Bueno, ahora nos van a evaluar por nuestras obras, si fueron buenas o malas. Voy a poner una obra sencilla. Es que tienes que cambiar. Es que tienes que cambiar. Y yo no estoy cambiando. ¿Comprende esto? Le estamos diciendo a los demás que tienen que cambiar, pero yo no estoy cambiando. Le estamos diciendo al esposo, a la esposa cambia, pero yo no estoy cambiando. A los hijos cambia, pero yo no estoy cambiando. Aleluya. ¿Estás aquí? Entonces ese día nos van a cambiaste, hiciste el bien, viene tu recompensa. No hiciste nada bueno, viene tu recompensa. Todos vamos a recibir recompensa, pero la recompensa será de acuerdo a las obras que hicimos. Escuchen, no son obras de voy a construir un edificio, voy a edificar una torre de Babel, voy a conquistar el mundo. Obras de bien. Perdonaste la ofensa, sanaste, le diste de comer al que no tenía que comer, vestiste al que no tenía ropa, te sometiste a la autoridad, porque eso es parte de eso. Amén. ¿Estás aquí? Fuiste a la cárcel. Aquí hay ministerios de la cárcel que se van a levantar. Aquí hay gente que Dios va a levantar y los va a enviar a la cárcel. A las cárceles de Chiriquí. Pastora, Dios me habló que tengo que ir a la cárcel de Puerto Rico. ¿Usted quería conocer Puerto Rico? Si las cárceles de Chiriquí, ¿quién va a ir? Las cárceles de David, ¿quién va a ir? Estás aquí y después vas a la de Puerto Rico. Jesús dijo Judea, Samaria y hasta lo último de la.
¿Comprendes esto? Judea es David, es Chiriquí. Aquí hay necesidad. Y hay que ir a hablarle de la palabra. Hay que ir a hablar del evangelio. Amén. Hay que enseñarles de la oración, del arrepentimiento, del perdón de los pecados, de la ofensa, de la sanidad. Amén. ¿Estás aquí? Y de aquí Dios va a levantar hombres para ir a la prisión, mujeres para ir a la prisión de mujeres. Van a ser enviadas con poder y autoridad para sanar, para liberar, para orar por ellas, por restaurar su corazón. Eso va a ser Dios. Este año lo va a hacer Dios. Este año. Y le voy a decir esta palabra que el Espíritu me da. Le voy a decir esta palabra. Cuando usted sane el corazón de esas mujeres y esos hombres en las prisiones, la sentencia humana se va a cortar y ellas van a ser libres. Ellos van a ser libres. O sea que si los hombres y las mujeres no van a las cárceles a sanar esos corazones, esa gente puede ir al infierno allí. Pero cuando vamos a orar por ellos, ellos van a hacer su sentencia, van a reducirse. Y entonces ellas van a poder salir, restaurarse, y el poder de Dios va a obrar en ellos. ¿Estás aquí? ¿Comprendes esto? Y en todo lugar donde tú estés, Dios te va a usar. Porque ya Dios te ha puesto carga por esas mujeres. Dios te ha puesto carga por esos hombres. Dios te ha puesto carga por el necesitado. ¿Comprendes? Eso es el manto de poder y de autoridad. ¿Comprendes esto? Sí. Amén. ¿Y qué le dijo Jesús entonces? Ya estoy cerrando. ¿Qué dijo Jesús? Entonces dice, y aman los primeros asientos en la cena, y las primeras sillas en la sinagoga, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, maestro, maestro, pastor, apóstol, profeta, evangelista. Pero no quieren sus obras no son ejemplo. ¿Estás aquí? ¿Comprendes lo que te estoy diciendo? Por eso es la importancia del principio de estar bajo de autoridad, bajo el manto. Manto representa cobertura, manto representa protección. Jesús, ¿usted cree que Jesús le va a decir a sus discípulos, hagan lo que los fariseos dicen? Oigan lo que dicen, háganlo. Porque sus enseñanzas están de acuerdo a la palabra. ¿Escucha esto? Porque ahí está el poder de Dios. Diga conmigo, ahí está el poder en la instrucción. Mira, usted va a la Biblia, al libro de Proverbios, y dice la Biblia de Proverbios que en la instrucción está la bendición. En la instrucción está la prosperidad. En la instrucción está el avance. En la instrucción está la salvación. En la instrucción, escúcheme lo que le voy a decir. Escúcheme, usted se debe deleitar en la instrucción. Denle un aplauso al Señor. Ahora le quiero decir algo. El problema de mucha gente es que ellos quieren ser independientes para que nadie los mande. ¿Usted ha escuchado eso? Es que yo no quiero trabajar para nadie, quiero ser independiente para que nadie me mande. Uy, si desde que nacimos nos mandan. Usted tiene que estar bajo autoridad. Su bendición es estar bajo autoridad. Todo lo que representa autoridad en la tierra, es más, le voy a decir esto: Dios estableció la autoridad para bendecirte por medio de ella. Dios estableció la autoridad para bendecirte por medio de ella. Dios sabe que hay autoridades que han maldecido al pueblo. Escucha esto, Dios sabe que hay autoridades que han maldecido al pueblo, pero eso no hizo que Dios escribiera otra Biblia. Eso no hizo que Dios cambiara la Biblia. Eso hizo que Dios dijera que su palabra era el principio y el fin de todas las cosas. Dios no cambió la Biblia porque hubieron autoridades que no lo hicieron bien. Lo que hizo Dios es que mandó ayuda para hacerlo bien. Pero Dios no cambió la palabra. La palabra es la misma ayer, hoy
y siempre. Déselo fuerte al Señor. La palabra es